de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Unos pájaros vinieron y empezaron a comer. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas. ¡Ay, pobres semillitas! Sí, pero acuérdate que es un cuento y tiene una enseñanza. Las semillitas son las palabras de Jesús que te dicen que te portes bien. Pero si cuando las escuchas luego se te olvidan y no les haces caso, es como si se las comieran unos pájaros malos que no quieren que nos portemos bien. Muy bien, ¿seguimos con el cuento? ¡Sí! Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Murieron. Válgame Dios, otras que se murieron. ¿Y estas qué significan? Que a veces escuchamos a Jesús con alegría y nos portamos bien, pero solo por un ratito. Sí, como mi hermano que luego empieza a pelearse conmigo. Sí, pero tú empiezas. Ya, niños, todavía faltan más semillitas. Que también se van a morir. Bueno, sí, estas significan que a veces escuchas a Jesús, pero estás tan entretenido en tus juegos que se te olvida lo que te está pidiendo. ¡Que nos portemos bien! Otras crecieron en tierra, entre arrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar. Otras crecieron en tierra, entre arrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar. Murieron. Te dije que se iban a morir. Shh, espérate, faltan las últimas. Ya sé, las que no se murieron. ¡Por fin! Que es cuando escuchamos a Jesús y sí le hacemos caso. Otras cayeron en terreno bueno y ahí crecieron hasta madurar. Otras cayeron en terreno bueno, crecieron hasta madurar y se convirtieron en semillas que dieron 100 por uno, unas 30, otras 60 y otras 100. Algunas que dejaron que la palabra de Dios llegara con ellos. La palabra de Dios, que a veces es algo de... ¿A qué se refieren con la palabra de Dios? Bueno, pues cuando leemos el Evangelio, escuchamos lo que Dios ha querido decirnos y cómo quiere que nos comportemos. Sí, Dios dio un ejemplo, nos enseñó la manera y por eso se hizo hombre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto me da que los tengamos aquí hoy en este programa Misericordia Kids. Como todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, para hablar un poco de alguna historia y que con esta historia vayamos entendiendo y vayamos conociendo lo que Dios quiere de ti y de mí y cómo, decía la canción, para portarnos bien. Sí, tiene que ver con algo como esto, pero más allá que para portarnos bien, para ser buenos y hacer el bien. Para ser buenos y hacer el bien. Estaba escuchando el otro día que los Scouts tienen una de estas frases, el grupo Scouts, que es también un grupo juvenil que existe en muchas partes del mundo, si no me equivoco fue creado por Rudyard Kipling, y que tiene que ver con hacer, o bueno, son grupos de amigos que suelen cuidar la naturaleza, que suelen ayudar a las personas, y que suelen todo el tiempo hacer el bien. Esta idea de hacer el bien es yo creo que una de las ideas más padres que existe, y yo creo que es la idea que estamos buscando aquí en el programa de Misericordia Kids. ¿Cómo encontrarnos la manera de siempre estar haciendo proyectos para hacer el bien? Proyectos de todos los que nos encontremos, pero que siempre encontremos algo para hacer el bien. De eso se trata el programa de hoy.
Hay una historia de un pequeño héroe, de un niño pequeño, le llamaban el pequeño héroe de Holanda. Y es una historia verdadera, de un corazón valiente, de alguien dispuesto a mantenerse firme hasta cumplir su misión. Holanda es un país cuyas tierras se encuentran bajo el nivel del mar. Unas gruesas paredes llamadas diques impiden que las aguas del Mar del Norte penetren tierra adentro y inunden todo. Durante siglos, los holandeses han trabajado duro para mantener la seguridad de los muros y conservar un país seco y salvo. Hasta los niños más pequeños saben que los diques deben estar vigilados permanentemente porque un agujero del tamaño de un dedo puede ser muy peligroso. Son como paredes tal cual que evitan que el mar esté entre. Es como si tuvieras un gran mar que está a 2 metros de altura y de repente pones una pared y tú estás abajo. Si esa pared no estuviera, el mar entra. Hace muchos años vivía en Holanda un muchacho llamado Peter. Su padre era uno de esos trabajadores que controlaban las esclusas, es decir, las compuertas de los diques. Las abrían y las cerraban para que los barcos pudieran pasar de los canales al ancho mar. Una tarde de principios de otoño, cuando Peter contaba 8 años, su madre le llamó mientras jugaba. «Peter, ven», le dijo, «cruza el dique y lleva estos pasteles a tu amigo, el hombre ciego. Si te apresuras y no te entretienes jugando, estarás de vuelta antes de que oscurezca». Al chico le alegró mucho este recado y partió con el corazón alegre. Se quedó un rato con el pobre ciego, le contó los detalles de su paseo por el dique y le habló del sol, de las flores y los barcos que navegaban por el mar. De repente recordó que su madre deseaba que volviera antes del anochecer. Se despidió de su amigo y emprendió el regreso. Cuando por el borde del canal observó que la lluvia había hecho subir el nivel de las aguas que golpeaban el lado del dique. Entonces acordó de su padre y de las compuertas. «Me alegro que sean fuertes», se dijo a sí mismo. «Si se abrieran, ¿qué sería de nosotros? Esos hermosos campos quedarían anegados. Papá siempre habla de las aguas furiosas. Supongo que cree que están enfadadas con él por mantener la raya tanto tiempo». De regreso se paraba de vez en cuando a recoger las pequeñas y hermosas flores azules que crecían cerca del camino, o a escuchar el suave corretear de los conejos sobre la hierba blanda. Y no podía evitar una sonrisa al pensar en su visita al pobre anciano, que ciego tenía tan pocas satisfacciones y que tanto se alegraba siempre en verle. Estaba solo, una obra de misericordia, visitar al que está enfermo, al que está solo, al que nadie pela. Lo que había hecho en ese momento Peter era, como tantos niños generosos, una obra de misericordia. Se había lanzado para allá. Bueno, de repente se dio cuenta de que el sol ya se ponía y que la oscuridad iba creciendo. Él se detenía a ver las diques, se detenía a ver las flores, se detenía, vaya chamaco. «Mamá me estará esperando», pensó, y empezó a correr hacia su casa. Justo entonces oyó un ruido. Era el sonido de un goteo. Se detuvo y miró hacia abajo. Había un pequeño agujero en el dique por el que fluía agua. ¡Qué cosas! A todo niño holandés le asusta pensar que se abra una grieta en el dique. Peter enseguida se dio cuenta del peligro. Si el agua se colaba por un diminuto agujero, este se iría estrechando cada vez más y todo el país terminaría anegado, cubierto de agua. Lanzó su ramo de flores, descendió hasta la base del dique e introdujo el dedo en el pequeño agujero. ¡Qué cosas! El agua cesó de fluir. «Oh», se dijo, «las aguas furiosas no pueden parar, pero con tenerlas con mi dedo, Holanda no se hundirá mientras yo esté aquí». Al principio todo iba bien, pero el frío y la oscuridad no tardaron en aparecer. El muchacho no cesaba de gritar: «¡Vengan, vengan aquí!». Gritaba fuerte, pero nadie le oía ni acudía a ayudarle. El frío se hizo más intenso, el brazo le dolía y lo sentía rígido y entumecido. Volvió a gritar: «¡Es que nadie va a venir! Mamá, papá, alguien está cerca». Su madre le había estado buscando ansiosamente por el camino del dique desde la puesta del sol repetidas veces, y finalmente había cerrado la puerta de la granja pensando que Peter se había quedado a pasar la noche con su amigo el ciego. Al día siguiente
Le daría una buena reprimida por no haber pedido permiso para dormir fuera de la casa. Peter trató de silbar, pero los dientes no paraban de castañar por el frío. Pensó en su hermano y en su hermana que estarían bien calentitos en la cama y en sus queridos papá y mamá. No puedo dejar que se ahoguen, pensaba. Debo permanecer aquí hasta que venga alguien, aunque tenga que quedarme toda la noche. Esto te platico. Tú ves un hoyito y el agua va siendo cada vez tan fuerte que va quitando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Mientras el agua vaya pasando, el agua va jalando arenita tras arenita que están pegadas alrededor del hoyito. Aunque sea de cemento, no importa, va pasando un poquito y un poquito y un poquito. Y en una noche puede terminar siendo un hoyo del tamaño tan grande que va rompiendo todo. Mientras más agua se vaya saliendo, va a salir mucho más agua mientras el dique esté más grandote. Quiere decir que ya no se lleva un poco arenita, se lleva más, y el hoyo será más grande y se lleva más y más y más. El detalle no es que esté el hoyo, el detalle es que no pase agua, y por eso el niño ponía el dedo. Conocen muy bien esto ahí en Holanda. No puedo dejar que se ahoguen, pensaba. Debo permanecer aquí hasta que venga alguien, aunque tenga que quedarme toda la noche. La luna y las estrellas contemplaban al niño acurrucado sobre una roca al lado del dique. Tenía la cabeza inclinada y los ojos cerrados, pero no dormía, ya que de vez en cuando se frotaba la mano que detenía al mar embravecido. Debo permanecer aquí como sea, pensaba, y ahí se quedó toda la noche para que no entrara el agua. Por la mañana temprano, un hombre que se dirigía a su trabajo por el dique oyó un gemido. Se inclinó sobre el borde y vio a un niño arrimado al gran muro. «Oye, ¿qué ocurre?», gritó. «¿Te has hecho daño?» «Estoy enfrentando el agua», gritó Peter. «Avise que vengan todos rápidamente». La alarma se extendió. La gente vino corriendo con palas y el agujero no tardó en estar reparado. Llevaron a Peter a casa de sus padres y pronto todo el pueblo se enteró de cómo, aquella noche, les había salvado la vida. Desde aquel día nunca han olvidado al pequeño y valeroso héroe de Holanda, y hasta una estatua tiene Peter ahí en ese lugar. Vaya historia. Una noche completa con frío. Holanda cuando se pone frío, es decir, no es un Cancún. Las temperaturas bajan muy cerca de cero. Estaba ahí solito y pudo haber muerto de hipotermia. Y pudo haber pasado porque, como sea, estaba tapando el agua, pero se habrá mojado, estará sobre un charco. Ese charco que fue entrando mientras estaba todo este huequito y él no lo había visto. Y todo lo que hubiera pasado, y aquel chamaco Peter, con muchas fuerzas y muchas ganas de que su familia y que nadie de ahí muriera, salvó la historia y salvó la vida. Un héroe con solo un dedo puesto ahí en el agujerito. ¿Qué había pasado si este chavo no se hubiera dado cuenta? Pues eso, que te había platicado ahorita. Se hubiera abierto un hoyo cada vez mayor, y los hoyos cada vez mayores son mucho más difíciles de contener. Y si el hoyo puede ser todavía más grandote y eso hace que vaya quebrando hacia arriba y se rompe el dique, pues ya no hay mucho que hacer. Más bien, ya no hay nada. Simplemente tendrían que ver cómo el agua va anegando todas sus casas y todos sus sembradíos, y ellos tendrían que salir hacia otro lugar para vivir mientras tanto, y regresar el agua a su lugar no habría forma. Recuerdo muy bien en El Paso, se llama, es un pequeño poblado que está muy cerca de Cotija de la Paz, allí en Michoacán. El Paso es un poblado que fue creado, digamos, después de que El Paso estaba en otro lugar más. Es una zona montañosa que tiene varios lugares donde el agua se va haciendo
pues estos pequeños lagos, y de los lagos pues la gente vive y el agua es súper importante. Bueno, en esa zona las personas habían comenzado mucho tiempo antes, más de 200 años antes, habían comenzado a hacer sus casas y su vida y su iglesia y todo en un lugar que era más entre montañas, un lugar bajito, que era muy bello protegido por medio de las montañas de varias cuestiones climáticas, un lugar que era realmente precioso, pues era la parte de abajo y tenían un pequeño laguito ahí que mantenían y todo era muy bello. Pero en algún momento se dieron cuenta que alrededor los lagos se estaban secando y no había un solo lugar donde contener el agua de la lluvia, el agua que estaba llegando de los ríos, porque los lagos eran muy pequeños. Así en un estudio se dieron cuenta, estoy hablando de por ahí del año, creo que es 1930, 1920 y tantos, se dieron cuenta que el poblado estaba justo asentado en una zona que es perfecta para tener un gran lago y que ayudaría a la vida no solamente de ahí, de Cotija y de varios lugares, sino que a la vida de toda esta zona de Michoacán que está unida junto con Jalisco. Entonces, estuvieron hablando con todos, imagínate las reuniones de todas aquellas personas para juntarse ahí en la iglesia y platicar, tenemos que inundar nuestro pueblo. Oigan, no, ¿cómo creen? Arriba hay unos lagos, hay un paso del río y siempre hemos evitado, porque tiene diques, siempre hemos evitado que el agua llegue para acá, pero es el lugar mejor para todos. Podríamos lograr que en un par de años o 3 años, dependiendo la lluvia, esto se convierta en un gran lago y este lago permita pues eso, que las personas vivan con agua suficiente en toda esta zona. Decían, pero tenemos casas, a ver, esta iglesia tiene 200 años, las historias de cada uno de nosotros, nuestros abuelos, nuestros ancestros, sí, pero necesitamos luchar por la vida. Y entonces hubo una gran discusión, pasaron días, pasaron meses, pasaron incluso años en los que se tomaba la decisión o no, hasta que por fin, valientemente, el pueblo decidió que necesitaban no solamente ayudarse a ellos, sino ayudar a todas las personas alrededor. Fue un verdadero espectáculo porque con las cámaras y con las fotografías de antes, se hizo esta revisión, tomaron fotografías desde arriba, se subieron al cerro, a un cerrito que estaba ahí, para ver cómo estaba el pueblo desde arriba, fueron sacando sus cosas, todo lo que pudieron hacer, pero obviamente ni las casas, ni las puertas, ni nada de eso, y se fueron trasladando a una zona mucho más alta para vivir ahí. Cuando ya estaban listos, con un poco de dinamita, o más bien mucho de dinamita, rompieron las paredes de una represa que estaba en la parte de arriba, que siempre traía mucha agua, que estaba llena de agua de los ríos y que hasta ahí llegaba y que muchas veces se desbordaba, no la represa sino hacia los lados, porque no había que lo contuviera. A la de 3, 1, 2, 3, ¡puf! Volaron la represa y vieron cómo el agua empezó a bajar por las laderas de aquella montaña y empezó a tocar, a bañar poquito en un principio, llegaba bajito. Había 2 o 3 personas que eran expertos en esto, había personas viendo cómo el agua iba entrando ahí en el pueblo. Y les platicaban, iban diciendo, tiene 10 centímetros, tiene 20 centímetros, tiene 30 centímetros y tal vez cuando llegaron a 30 en ese día, ya pues fue todo un día para que toda aquella zona subiera tantitito. En unas zonas no había alcanzado el agua, en otros poquito, y algunos se decepcionaban porque decían, esto era lo único, ¿en serio nos salimos de aquí para que tuviéramos tan poquita agua? Ya pasó todo un día y no hay nada que hacer. Los que saben, los que conocen, decían, no se preocupen, estamos en época de lluvias, en un momento más veremos qué es lo que pasa. Y pasaron unos días y poco a poco se fue viendo cómo va llenándose aquel lugar. Ya no eran 30, ya no eran 40, ya era un metro de altura, cuando llegó una gran lluvia, una lluvia enorme. Todos se fueron, pues ya se habían preparado, habían lugares donde estaban construyendo sus casas, otros pues ya habían podido construir unas casas muy sencillas, de ahí empezarían con todo. Era una nueva vida, no había iglesia como se tenía en aquellos tiempos, pues lo más cercano, lo que estaba siempre al centro de los poblados, era la iglesia católica, donde
pues la gente hacía sus bautizos, donde los sacramentos, donde todos los domingos se reunía alrededor de la misa y salían al kiosco para dar vueltas, pero siempre alrededor de la misa de 10, que era la que tenían la más importante ahí. Era impresionante ver cómo el agua, a partir de la lluvia, empezó a entrar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Llegó el momento, después de varios días, en que solamente la torre de la iglesia, que era lo más alta que había, la torre de la campana de la iglesia, era lo único que se veía. Hay algunas fotos de esa parte del paso antes de ser inundado, de donde estaba todavía la torre de la iglesia, y abajo pues ya no se ven las casas, y al final termina siendo este lago, este lugar padrísimo, porque es realmente memorable, y pensar todo lo que había, no había nadie, se cuidó mucho eso, se tenía muy bien controlado. Pero ¿cómo cuando hay personas que deciden hacer algo bueno por los demás, tienen que tomar ciertas decisiones que a veces son dolorosas, pero son importantes para todos? Era buscar algo que se le llama el bien común. El bien común. Y ese bien común es algo que la Iglesia nos ha platicado desde siempre, y es algo que Misericordia Kids tendríamos que estar pensando. Este asunto de hacer el bien por los demás, de buscar el bien por los demás, de darme cuenta y no solamente pensar en mí, de salir de mí y saber qué puedo ayudar, echar la mano por los demás, es un asunto tan importante que en el mundo entero se ha hablado siempre de esta parte de el bien común como uno de los más grandes valores que tiene la humanidad. Es poner lo que tienes tú al servicio de los demás para echar la mano y ayudar. En un principio hablábamos de Peter. Peter no pensó en él o en el frío, pensó en el bien común, pensó en el bien de todas las personas que estaban ahí, y puso su dedo y puso lo poquito que podía hacer. No podía arreglar otras cosas, y a lo mejor alguien hubiera dicho, si hubiera regresado corriendo, sí, si hubiera regresado corriendo, si no hubiera sido porque su papá era cuidador de diques, y su papá lo había formado muy bien, y su papá le decía, una vez que haya un hoyo, en minutos se va a ir haciendo más grande, y en pocos minutos más va a terminar haciendo un desastre, y si lo dejamos una hora, esto va a ser el acabose. Eso lo sabía su papá, eso lo sabía él, y él sabía que cada minuto era importante, así que desde que llegó no sabía cuánto tiempo iba a caminar para encontrarse a alguien y traérselo de regreso, a lo mejor una hora, y ya no alcanzaría el tiempo para salvarlo, así que decidió él salvar el pueblo. Ahí estaba. El bien común se dio en ese momento, y el bien común en esta zona de Michoacán, El Paso, y que está, les digo, a unos kilómetros de Cotija, en esta zona también sucedió el bien común, pensando no en mi casita, no en mis cosas, porque seguramente todos alcanzaban a entender que había agua suficiente para los que vivían ahí, pero no era el problema solamente los que vivían ahí en el lago de arriba, sino era todos los poblados alrededor, era sus familias, era algo que pasa mucho en los puebladitos, que algunas familias nacen ahí, los chavos nacen ahí, y después se van a vivir a poblados cercanos, conocen a alguna niña del otro lado, conocen a algún niño, y van haciendo su vida, y después necesitan construir su casita y lo que sea, y van construyendo, tienen que salir adelante. Y entonces hay que pensar en el futuro, hay que pensar en los demás, hay que pensar en cómo hacer. Un poco como que está pasando ahorita con el asunto de ayudar a reciclar las cosas, a reciclar la basura, a pensar en el bien de los demás, a cómo yo puedo hacer todos los días una obra de bien. Vamos a seguir hablando sobre eso. Hoy es Misericordia Kids. Hoy, por cierto, en este sábado, como todos los sábados, sábados de María, todos los sábados son día de la Virgen María, y en estos días y en estos años que nos acercamos al 500 aniversario de María de Guadalupe. Vamos a seguir en mensajes, no le cambies. Regresamos, estamos en Misericordia Kids. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó.
Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo también. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo también y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Continuamos, amigos, el teléfono 99 82 15 15 90. 99 82 15 15 90. Esta es la hora de misericordia, o más bien Misericordia Kids. Hoy, todos los sábados platicamos sobre estas grandes historias de héroes, algunos héroes grandes y otros héroes más chiquitos, porque los chiquitos también son héroes. Los niños, ustedes que son niños, que tienen siempre esta generosidad, son mucho más fáciles cuando eres pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos menos estos tantos años de yo quiero para mí, conmigo es mío, todo es mío, para mí, mi. No tenemos tantos años practicando ese asunto que practicamos mucho los adultos de quiero más. Y entonces somos más sencillos de saber que puedo ayudar a los demás, que soy generoso, que puedo hacer algo para que las cosas sean mejores en muchos otros lugares. O sea, sí hay forma de hacerlo, sí hay forma de pensarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando eres niño? Es mucho más sencillo que vas, por ejemplo, al recreo y tienes ahí tu torta o tienes una fruta y combinar a tus amigos. ¿Quién quiere un poco de fruta? Yo. Y entonces una manzana la cortan en 5 y cada quien se come un pedazo. Oye, pero ¿hubieras tenido hambre suficiente para comerte tu manzana? Sí, pero tenía más ganas de compartirlo con los míos. Y entonces ahí está. Y cuando eres niño es mucho más sencillo compartir el tiempo, y cuando eres niño es más sencillo tomar la decisión. ¿Qué película vemos? Bueno, vamos a dividirlo entre todos. Hoy te toca a ti, hoy a mí, lo que sea, y vamos poniendo cada quien. Y cuando eres niño tienes siempre
este sentido de llevar los juguetes, aunque más pequeñines nos cuesta trabajo, son mis juguetes, es mi cochecito. La verdad es que conforme va entrando el tiempo y la vida, 6, 7, 8, 9 años, nos volvemos mucho más generosos y vamos entregando mucho más de lo que somos. Después, cuando ya somos adolescentes o cuando empezamos a ser adultos y que empezamos a tener nuestras cosas y ya me compré mis zapatos y mi coche y mi no sé qué, ya nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque supimos tal vez lo que nos costó, pero también porque nos hemos vuelto más egoístas y menos generosos. Esta parte, qué importante es retomar, qué importante es tomar otra vez la parte de esto que le hemos llamado el bien común, el pensar en los demás, en ayudar a los demás. Te decía algo sobre esto, que la Iglesia ha estado hablando mucho, el Papa Francisco ha hecho un escrito extraordinario sobre esto de cuidado del ambiente. El cuidado del ambiente de la casa común es una casa de todos. La casa en la que vivimos, nuestro mundo, es una casa de todos. El ambiente, los árboles, las personas, los animales, el agua, el aire, el cuidado de la casa común. Y nos habla de algo que vaya que sí es fuerte y fuerte para todos nosotros. Habla para aquellos que somos católicos y que leemos algunas de sus encíclicas, nos va diciendo que esta es una obligación, que no es solamente ay, qué bueno que haya gente que recicle, ay, qué bueno que haya gente que cuide el ambiente, qué bueno que haya gente que no rompa los arbolitos nada más por romperlos, que cuide las cosas. Dice, es una obligación. Dios nos puso en este lugar, Dios nos dio también la inteligencia para saber cómo hacer las cosas, cómo llevarlas bien. Dios nos enseñó la manera en que podíamos cuidar, nos dio la inteligencia suficiente para aprender que no solamente se trata de usar las cosas, porque de alguna manera, Dios puso el mundo y nos puso a los hombres para darle buen uso del mundo, nos puso para ello y también nos dio la forma de cómo cuidarlo. Y durante muchos años hemos estado abusando solamente de los recursos naturales, de las cosas, del agua, del ambiente, de todo. Y Dios nos puso una manera de vivirlo y de cuidarlo mucho más. Yo me acuerdo que durante la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, donde todo el mundo estábamos con la idea de no salir a ningún lado, por el cuidado y por todo lo que podía haber, y para que no pescar la enfermedad y que no nos diera COVID y todo lo que fuera. Me acuerdo que unos meses, tal vez 8 o 9 meses después, me llegó al teléfono, y seguramente al teléfono de muchos papás que están escuchando el programa radio, una fotografía de delfines en los canales de Venecia. Venecia, una ciudad que también está por debajo del nivel del mar, y que siempre tiene agua en no siempre, pero en muchas de esas zonas de Venecia, no toda está debajo del agua, en muchas zonas de Venecia, ellos no hicieron diques, más bien construyeron, y de alguna manera encontraron la manera de hacerlo y hacerlo bien, pero esta ciudad está debajo del nivel del mar, y sus calles son ríos, son calles de agua, y son ahí muy conocidos en muchas caricaturas de antes, en historias, este asunto de las góndolas, las cuales llegaba siempre un gondolero de un suéter blanco y rojo a rayas, que era siempre así, y que iba cantándoles, oh sole mío, y lo que sea que iban haciendo para enamorar a las parejas que se subían, porque ese era un viaje muy romántico. Los que viven ahí, pues no es el viaje romántico, todos los días salen de su casa, y si viven en esas calles, pues tienen que salir en alguna lanchita, lo que sea, para llegar a sus lugares y a su trabajo, lo que sea. Y no es que tengan que tener todos una lanchita, pasan por ahí igual que los mototaxis, pues ahora las motolanchas, y llegaban por ahí. Bueno, esta zona es una zona de una ciudad muy contaminada, se oye muy romántico, pero la verdad es que la gente que vive ahí lo dice y lo dice mucho. Huele muy mal porque cada vez el agua que está ahí se ha contaminado de todo lo que se les puede ocurrir y más. Porque la ciudad estaba muy contaminada, porque el agua no corría, porque algunos desagües de las casas salían directamente hacia estos lugares y el agua olía mal.
Y entonces era romántico mientras solamente lo veías, y como la televisión no tiene olores, pues entonces se veía siempre muy padre. Sin embargo, es muy cierto que lo que platican es que esas zonas donde el agua está ahí, estancada, pues la hemos usado tanto las personas que se ha convertido en un lugar feo. Durante algún tiempo, debido a la pandemia, durante semanas, durante meses, la gente no salió. Y el agua que estaba ahí, se fue arreglando poco a poco. Pasaba más agua, había menos personas con las lanchas tirando basura, no, la gente no salía, pues la gente cuidaba más las cosas, tenía que cuidar más el agua porque no sabía si llegaba el agua que tomaba, todo lo que iban haciendo, los desperdicios, todo. Y entonces, estos ríos enormes, estas calles enormes, poco a poco se fueron limpiando. Y decían la gente de Venecia que jamás en su vida habían visto eso. Pero se limpiaron más entre el agua de mar por ahí, hasta el momento en que les tocó ver a peces y a delfines de lo transparente, no sé si fue una sola vez, no sé si fue alguna persona que se trajo un delfín y lo echó ahí para que la gente dijera, wow, que limpio está, no tengo idea. Pero la fotografía, o si fue un truco publicitario de tomar una fotografía con un delfín. El chiste es que estas aguas abiertas al mar estuvieron tan limpias que al menos, truco o no truco, un delfín estaba ahí, nos estaba ahogando, estaba perfectamente bien, transparente, pasando por ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que sin quererlo, porque la verdad es que fue sin quererlo, y ahorita para estos momentos ya las aguas ya están otra vez contaminadas, que sin quererlo, las personas cuando dejamos de hacer ciertas cosas, le ayudamos al mundo a ser mejor, le ayudamos al aire a ser mejor, le ayudamos a todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió? El mundo nos obligó a no salir, una enfermedad nos obligó a no salir y nos obligó a hacer ciertas cosas que ayudaron mucho a la naturaleza. No solo ahí, en muchos otros lados, aquí en Cancún, toda la parte de los arrecifes se recuperó muchísimo, la gente no venía, no había turistas, no había gente que viniera. Las zonas turísticas, las zonas arqueológicas se recuperaron también porque son pisadas por miles de personas todo el tiempo. Las personas pues vamos, pasamos y hacemos. Y también hubo un uso más, como que más medido. ¿Por qué? Porque sabíamos como que la economía no estaba muy bien, que las cosas teníamos que ahorrarlas. Hubo un uso más medido de todo, de la comida, de los recursos, de la ropa, de todo lo que quieras. Y entonces el mundo descansó. Durante un buen tiempo el mundo descansó debido a este COVID. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros como personas podríamos también hacer que esto sucediera y que no es necesario que venga una enfermedad para cambiarlo todo. Hemos hablado muchas veces, y yo creo que es una de las grandes pues tendencias del mundo, y los chavos son los que más lo tienen, de hacer y de reciclar las cosas que tenemos en la vida. De ser más conscientes y de reciclar y de usar menos plásticos y de echar a andar nuevas formas de vida, nuevas formas en las cuales pensemos un poco más por el ambiente. Alguna vez, hablando con un grupito de personas, me decía un niño precisamente, Jorge, pero ¿qué chiste tiene si yo evito usar mi botella de plástico? Voy a usar siempre tengo ahí una botella especial que dura muchísimo y es la que me la llevo a la escuela. La relleno con agua y no uso botellas de plástico, y esas botellas de plástico de un solo uso no las tiro. ¿Está padrísimo para hacerlo? Sí, claro que sí, pero solamente soy yo. No, bueno, es muy cierto. Pero si resulta que hay como tú 100, 1000, 2000 o 1 millón de personas, porque sí las hay y cada vez las hay más en el mundo, quiere decir que el día de hoy que se iban a llevar ese millón de personas una botella reciclable, no la van a usar y no la van a tirar. Y este día va a haber 1 millón de botellas menos. Pero hay muchas más en el mar y hay muchas más en todos lados. Esto que te estoy platicando, si tú buscaras por Google una fotografía o una imagen de las islas de basura, te quedarías impactado, así como a todos nos ha pasado cuando vemos esto, de islas completas que se han formado en el mar debido a las corrientes,
van juntando la basura en un lugar y ahora es prácticamente imposible recoger toda esa basura, porque son islas, literalmente islas. No es que recojas un pedacito y que te lleves unos costales y ya. Son islas que puede ser la isla del tamaño de la isla de Cozumel. La isla de Cozumel es enorme, es enorme. Y si tú pensaras que hubiera basura absolutamente en toda la isla, basura que a lo mejor alcanza a tener pues 1 metro de profundidad, porque ya es tanto que hay basura arriba abajo y al menos está como, no solamente como flota, se van poniendo y se va juntando más y se va juntando más y ya no alcanza a moverse de ahí. La del centro se va entrando un poco más de basura, ya no se puede extender porque le aprietan la basura de los demás lados. 1 metro de basura. Imagínate que tú vives en alguna casa cualquiera y tendrías que recoger todos los metros de la basura que está ahí, que se ha formado ahí en tu casa. 1 metro, pues estaría padrísimo y recoges solo lo de tu casa y a lo mejor te tardas un par de días. Habría que ver dónde las metes, en qué tipo de costales, a dónde las enviamos y qué es lo que hacemos con ella. Pero si es lo mismo y la casa de al lado es lo mismo y la otra casa y la otra casa, vamos a tratar de encontrar, necesitamos costales suficientes para lograr todo eso, porque van a ser, cada casa necesitaría tal vez 50, 80, 100 costales, no lo sé, tal cual, así te lo digo. Pero eso pasa solamente en las casas. Si tú ves una fotografía de Cozumel, Cozumel tiene tal vez un 5% de la zona de Cozumel ocupada por casas. Un 5% donde está tal vez la zona que da hacia aquí, hacia Cancún, están los hoteles, está toda esa línea, está el pueblo de Cozumel como tal, la ciudad de Cozumel, perdón, pero hacia atrás hay mucha zona virgen, muchísima zona virgen. Hay lugares que no tienen, a lo mejor no es el 5, a lo mejor es el 10 o el 15, no lo sé. Pero ¿quién recoge todo el 85% restante? ¿De dónde lo encuentras? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde encontraríamos tantos y tantos y tantos sacos para encontrarnos para basura y después encontrar un contenedor donde ponerlos? Es realmente algo bien complicado. Es bien complicado. Esa zona donde está la basura en estas islas no deja pasar el agua no deja pasar el sol, perdón. El sol hace su labor de fotosíntesis también en el mar. Las algas, que son plantas verdes, necesitan de la luz solar también para seguir adelante, y las algas son alimento de peces y los peces son alimento de peces más grandes, etcétera. Bueno, esa zona es la zona de la muerte. Esas islas ya no tienen absolutamente, o bueno, abajo de ahí está la zona totalmente oscura, o no deja pasar el sol, y los peces que pasan por ahí, pues nada más para pasar rápido. Mijo, aguanta la respiración, vamos a pasar la isla de la muerte. 1, 2, 3, y van por abajo, corre más veloz para que no nos dé, y se salen. ¿Por qué? Porque también cuando no existe oxígeno, aunque el agua del mar se va moviendo y se va ayudando, pero en las zonas donde no existe sol, tampoco existe oxígeno, la fotosíntesis lo genera. Y entonces los animales, los peces, necesitan oxígeno para respirar, el oxígeno que está en el agua. Si tú tienes un pececito, y de alguna manera tu pez se ha puesto su pecera verde, hay verdes extraños y hay unos verdes también radioactivos. Bueno, mientras más verde se va poniendo, es porque una de dos, o porque has comprado unas plantas muy bonitas, o porque poco a poco el agua se va echando a perder, y echando a perder también significa que se van metiendo ciertas cuestiones, bacterias y ciertas plantas también, y ciertas cosas que se van generando, pero que en este caso se están acabando el oxígeno de ese cuerpo, de esa pecera, y poco a poco el oxígeno que tenía tu pececito ya no va a estar y se va a morir. Eso pasa en estas situaciones de contaminación. Te platico todo esto porque estamos en un buen momento de reaccionar y de convertirnos en parte de esta maravillosa historia de ayudar a nuestro mundo, de ser nosotros los que hay que conocer un poco más de cómo debemos reciclar, de qué tenemos que hacer, de cómo cuidar la basura que hay, de cómo poner nosotros nuestra parte, de cómo hacer que nuestra vida sea mejor, nuestro mundo sea mejor. Ustedes, los más chicos, ya vienen con ese chip, ya están mucho más con ello, y tenemos ahora que lograr que cuando vayan generando sus empresas y todo, nos convirtamos en recicladores y en generar empresas que reciclan. Estaba viendo, y con esto ya voy a otro tema,
estaba viendo un reportaje sobre la mitad de las botellas del mundo, de estas de botellas de PET, de plástico que existen y que están tiradas en algún lado, la mitad pertenecen solamente a una empresa, de las botellas que están tiradas. Y no es que la empresa quiera hacerlo, se encontró la manera, antes tenía botellas de vidrio, después se encontró con que las botellas de plástico, que ahora son las botellas para refrescos y para agua, que eso es lo que más contamina, refrescos y agua es lo que más contamina el mundo. Es el mayor plástico que hay. Es que usamos botellas también de plástico para traer el detergente. Y existen algunos cestos de ropa de plástico que después de 10 años se echan a perder. Y existen, lo que más contamina, porque son botellas de un solo uso, son las botellas del agua. Lo que más consume el hombre en el mundo es agua y en algunos lugares refresco. Y se vive de eso. Bueno, hay una sola empresa, la más importante del mundo, que tiene en sus vidas la mitad de todas las botellas de plástico que están ahí. Y se ha preocupado y ha querido empezar a hacer algo que es reciclar. Y ha tenido y tiene la idea que para el 2030 quiere lograr que por cada botella que ellos produzcan van a reciclar una botella. Para decir, de parte de mi empresa, ya no va a haber nunca más una botella, las que están allá afuera, y vamos a ayudar a limpiar poco a poco más, pero ya no va a haber una más. De cada botella que he sacado voy a reciclar una y entonces ya no va a crecer por mi parte. Está padrísimo, es una buena idea, ojalá se logre, está muy bien. Solo hay un pequeño detalle, que para reciclar necesitan ellos el plástico para reciclar y ellos no tienen la capacidad de juntar ese plástico. Y entonces le piden o quieren, les encantaría que hubiera cada vez más ciudades y lugares enteros que reciclaran las botellas. Y ellos lo van a ir comprando, van a comprar ese plástico para después reciclarlo, para poder cumplir con aquello que han dicho. Están intentándolo, están dispuestos, pero no hay quien les recicle. No hay suficientes botellas, no hay suficientes sociedades, no hay suficientes personas, no hay suficientes casas que reciclen la cantidad de botellas que ellos necesitan. Y el problema para cumplir es el plástico para ser reciclado. Porque las botellas necesitan estar de alguna manera más limpias, porque para hacer plástico que pueda ser reciclado para poderlo tomar, para uso alimenticio, necesita estar limpio, no puede estar entre toda la demás basura, porque para hacer eso entonces tenemos que encontrarnos esta parte de reciclar nosotros mismos y de quitar las etiquetas y de aplastarlas para que no estuvieran y de poner las tapitas en algún lugar y de no combinarlas con la basura orgánica y echar ahí la cáscara de plátano porque en ese momento ya se contamina y lo que sea. Y ese tipo de cosas tenemos que encontrarnos la manera de hacerlo para que nuestro mundo sea mejor. 99 82 15 15 90. 99 82 15 15 90. El bien común. El bien común es, ¿cómo hacemos para que mi mundo esté mejor? Seguimos adelante. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los... Vamos terminando el programa de radio. Queridos amigos de Misericordia Kids, hay que encontrarnos la manera de hacer el bien todo el tiempo. Ahí está, hablamos ahorita del ambiente, pero también podemos hablar de ser el primero en tu escuela, en evitar el bullying. Cuando te encuentras con alguien que le están haciendo bullying, tú llegar y decirle a los demás, oiga, no, y hacerte amigo del chavito que le están haciendo bullying. Normalmente el bullying tiene que ver porque hay siempre uno que es el jefecillo de todos y que suele querer molestar a una persona, y los demás, no es que les encante molestar a la gente, pero pues es el jefe. Y no le decimos nada por mantenernos con él y por mantenernos con estos amigos y por no salirnos de los buenos. Pero la verdad es que esos no son los buenos. No, serán muy populares, pero no son los buenos. El bullying se va evitando cuando tú te haces amigo de la otra persona y te juntas con él. Y se van haciendo más amigos y van haciendo estas cuestiones. ¿Por qué no? Evitar cuando te encuentras con alguien
que necesita ayuda y que lo ves triste, el evitar dejarlo solo y también tú ir y buscarlo. Encontrar una manera de hacer el bien a los demás, levantar el papel de la calle. Es bien difícil encontrarte con alguien que va y levanta los papeles de las calles cuando va caminando. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan para eso, porque yo no soy el barrendero de esta zona, porque lo que sea. Y qué padre es. Recuerdo alguna vez, no es una historia, es un video, que va el presidente de una compañía, van bajando en una zona donde ellos están revisando porque querían poner algunas cosas de la empresa, y se encuentra con un papel en la casa. Él iba con ciertos papeles porque iba revisando, los traía en su mano, y alrededor, todos de traje, todos de super traje, hombres, mujeres, súper bien, y estaba una cámara filmando porque iban a entrar en esa zona del valle que iban a desarrollar esto. Venía el presidente municipal al lado, venía lo que sea, y el presidente de la compañía, un hombre de mucho dinero, de verdad, y súper trajeado, súper bien, va caminando y se encuentra con papeles que hay en el camino. Todavía no era de él, todavía iba a ver si el municipio les iba a permitir trabajar en esa zona, lo que sea, y toma su papel principal y se lo pasa a su secretario, le dice, aguántame tantito, ¿no? Y entonces se agacha y empieza a levantar los papeles y los va haciendo bolita para tenerlo, porque se encuentra varios, y se los lleva en la mano y les pregunta al presidente municipal, oiga, ¿tenemos botes de basura cercanos aquí? Y no hemos puesto, ya vamos a poner lo que sea, sí. Y entonces va con los papeles en la mano, se levanta, y entonces sin soltar los papeles en la mano izquierda, toma el otro papel y va revisando lo que sea, y todo el camino hasta que llega a los papeles a entregarlos, a tomarlos, a ponerlos en el bote de basura. Bueno, pues resulta que obviamente lo que tenía que pasar, los que estaban siguiéndolo, que era el director de la empresa, era un hombre súper exitoso, era su jefe, se dieron cuenta que el jefe lo estaba haciendo, que ellos tenían que hacerlo. Todos llegaron con papeles en las manos, todos, hasta el presidente municipal, que jamás había hecho eso porque él era el presidente y para eso contrataba gente para barrer y para los que se dedican a la basura. El presidente municipal también se agachó a recoger algunos papeles porque hubo un valiente que hizo las cosas y que enseñó cómo hacerlo. Nos consagramos a María como todos los días y le decimos, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi amor como hijo te consagro en esta tarde para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Esto es Misericordia Kids. Nos escuchamos el próximo sábado, si Dios lo permite, aquí a la misma hora. Cuídense y pórtense bien. Proyecto Misericordia presentó La Hora de la Misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recuerda repetir constantemente: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.